Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya nuestros compañeros, todo el equipo de estudiantes adscritos, está levantando la mesa de acreditación. Esto fue el modo que también ayer nos dimos de organizarnos para que puedan, por supuesto, estar también escuchando. Quiero decir una cosa que va a sonar repetitiva para los que estuvieron ayer, pero decirles que para nosotros es muy importante este encuentro, que necesitamos más encuentros, que necesitamos poder pensar juntos este tema en este contexto particular. Seguramente vendrán otros temas, no nos pidan más nada este año, pero eso, necesitamos pensar juntos, necesitamos pensar cómo transmitir estos temas, cómo transmitir la enseñanza de la última dictadura. Hoy tenemos un cronograma bastante apretado en tiempos, así que vamos a empezar ya. ¿Me estoy dando cuenta? Mientras busco los CVs de mis compañeros de este panel, ¿sí? Quiero plantear algo que ayer dijimos, que es que no siempre mostramos lo que hacemos en estas cátedras de didáctica y prácticas de la enseñanza de la historia, en este caso de los compañeros de antropología y de historia. Como estoy buscando al mismo tiempo, no soy multitasking y no me sale fácilmente esto de buscar. Así que les voy a pedir que me aguanten un minuto. Perdón, quiero comentar algo antes de que empiece. Abajo, no sé si ustedes ven en el suelo, hay un montón de libros que van a, no sé, imagino que van a tirar. Es un hallazgo para mí, el libro del 76, 77, 80, 85. Fíjense, si alguien quiere, si está interesado. ¿Es un expurgo que hace la biblioteca? ¿Es un expurgo que hace la biblioteca? Sí, pienso que sí. Hay algo que vi del 76, también que me llamó la atención, un póster, algo, que me imagino que el archivista lo debe haber visto. Bien. Bueno, ahora sí arrancamos formalmente. Esta mesa, conversaciones sobre saberes situados, históricos y pedagógicos, está conformada por 3 colegas valiosísimos. Estuvimos ensayando este nuevo modo de incorporar algunas preguntas en la inscripción. Hubo muchas preguntas que circularon en relación con estas 3 presentaciones, así que no me voy a demorar más y voy a iniciar. La primera de las exposiciones de Hernán Confino, preguntas difíciles sobre la violencia de los 70, claves y herramientas para enseñar la dictadura. Presento a Hernán. Hernán es historiador, becario postdoctoral extraordinario de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Se ha dedicado al estudio de la violencia insurgente y estatal en América Latina durante la Guerra Fría y también al estudio de las memorias sobre la última dictadura argentina. Es autor de La contraofensiva, El final de Montoneros,
un libro de Fondo de Cultura de 2021 y coautor de Anatomía de una mentira, quiénes y por qué justificaron la represión de los 70. Un libro también de la misma editorial de 2024. Bueno, bienvenidos todos y todas y te damos la palabra, Hernán. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un honor estar acá. Hace un montón que no venía a la facultad. Yo estudié acá y me genera mucha nostalgia y a la vez mucha alegría volver, sobre todo en este contexto en el que me parece muy valioso que nos hayamos juntado acá para pensar un poco qué hacemos con la memoria de nuestro pasado más terrible, más ominoso. Y en ese sentido, dado la agenda apretada que hay, voy a tratar de ser sucinto, de no dar mucha vuelta para lo que quiero decir. Y voy a dividir la presentación en dos partes. Una primera es más que nada un breve diagnóstico del estado de las discusiones memoriales que hay hoy en día sobre los 70, sobre la violencia de los 70, y una segunda parte en donde voy a intentar, esperemos que con algún grado, aunque sea mínimo de éxito, de ofrecer algunas claves para poder pensar la enseñanza, la transmisión de ese pasado en el contexto de las aulas. Bueno, breve estado de situación, voy a retomar una de las cosas que vengo investigando. Podemos decir que hoy en día, podemos decir que hoy en día hay 4 tópicos relacionados entre sí que estructuran el debate, la discusión sobre la elaboración de nuestro pasado en los 70s, y que yo creo que nos motiva a hacer una reflexión, no solo sobre estos tópicos sobre los que voy a avanzar, sino también sobre cómo vamos a caracterizar a este ecosistema de voces, actores, editores, libros, iniciativas, etcétera, que tienen como denominador común oponerse a la memoria del terrorismo de Estado, ¿sí? Es decir, a la memoria que se construye desde los 70 y que se fue construyendo a partir de capas y capas de sedimentación desde la propia dictadura, la acción de las víctimas y de los organismos afectados, y después también, a lo largo de 40 años de democracia, se suele llamar sectores negacionistas. Bueno, yo una de las cosas que me gustaría que pensemos es cuán productivo o improductivo es pensar a esos sectores como negacionistas, sobre todo desde un punto de vista analítico y no político. Es decir, hay una dimensión política de esa categoría que se plantea en el espacio público contra aquellos grupos. Yo a esos grupos los denomino por su propia autodenominación nativa, ¿no? Que es el ecosistema o el entramado de la memoria completa, ¿no? Obviamente con comillas. Vamos a tratar de desmalezar brevemente qué quiere decir esa memoria completa y cómo está compuesto ese entramado. Pero en todo caso, brevemente, podríamos decir que la experiencia del negacionismo, como la conocemos históricamente, que surge en la segunda posguerra en Europa y que tiene que ver con negar directamente los crímenes nazis sobre los judíos europeos, sobre el exterminio, la Shoah, dificultosamente puede aplicarse al caso argentino de una manera directa, ¿sí? Porque a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con quienes en los 60 y sobre todo desde Francia hablaban de Auschwitz como una mentira y sostenían que en realidad no había habido exterminio, en la Argentina, por condiciones históricas muy concretas que ha estudiado en profundidad Marina Franco, la transición que nosotros tenemos, o que hemos tenido, generó un piso de, podríamos decir, verdad factual, ¿sí? Es decir, en la Argentina hubo desaparecidos, en la Argentina hubo centros clandestinos de detención. Ese piso que tiene que ver con
cómo se tramitó nuestra transición, que tiene que ver también con la constitución de la CONADEP, con el laburo de denuncia que previamente habían hecho las víctimas acá y en el extranjero, y también obviamente con el juicio a las juntas militares, generó que aquellas memorias que quisieran oponerse a la memoria del terrorismo de Estado tuvieran que encontrar algún otro tipo de sí, otro tipo de actitudes, ¿no? Donde no se pueden negar a los desaparecidos, se dice que son menos. No se pueden negar los centros clandestinos, entonces lo que se dice es que en realidad la gente que estaba alojada ahí se lo merecía. No se puede negar la violencia del terrorismo de Estado, se lo plantea solamente como una guerra interna o una respuesta a otra violencia que sería previa, histórica y lógicamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que son cuestiones que tenemos que tener en mente cuando pensamos y analizamos la historicidad de estos grupos, que viene desde la propia dictadura en algunos casos, y que creo que como profesores de historia que somos, lo primero que tenemos que hacer es historizar, contextualizar, a partir de fuentes, contrastar. Por ejemplo, decía yo que hay 4 tópicos interrelacionados que estructuran la discusión pública sobre los 70. El primero tiene que ver, como decía yo recién, el terrorismo de Estado pensado como una guerra interna. Guerra interna y formulaciones análogas, ¿no? Puede ser guerra de baja intensidad, también puede aparecer. Y en este sentido, pensar al terrorismo de Estado como una guerra, podríamos decir que es la base de este edificio que compone la memoria completa, con comillas, y que lo que busca en todo caso es restituir una dimensión bélica que oculte la verdadera matriz disciplinadora que tuvo el terrorismo de Estado, que estuvo lejos de ceñirse sobre los combatientes de las organizaciones armadas. Y después hay otro punto, que yo lo digo, pero que no quiero que se tome equivocadamente, pero digo, aún si se considera que fue una guerra, no fue una guerra, pero digo, aún si se considera que fue una guerra, tampoco eso permitiría la coartada de quienes creen que los actos que se libraron en ese contexto son actos que están por fuera de cualquier reglamentación. Digo, las guerras tienen reglas, pero no fue una. Entonces, yo decía, ¿cómo podemos pensar el terrorismo de Estado como guerra? Bueno, hay una dimensión histórica que tenemos que plantear y que tiene que ver justamente con desacoplar 2 fenómenos que se han vinculado, ¿sí? Pero que no se han vinculado a través de una causa y consecuencia directa, que son la violencia militar, o la violencia contrainsurgente, con una matriz de entendimiento propia de la Guerra Fría, un enemigo interno, etc., de la violencia insurgente. Por ejemplo, históricamente podemos encontrar documentos doctrinarios de las Fuerzas Armadas de principios de la década del 60, contexto de la resistencia peronista, en donde ya se está hablando de un enemigo interno que lleva adelante una guerra revolucionaria en el país. Entonces, incluso podríamos decir que hasta primero hay un enemigo interno mucho antes de que aparezcan las organizaciones armadas de mayor relieve en la Argentina, que después van a terminar justificando la lectura hacia atrás en clave de guerra. Por el otro lado, esto también nos fuerza, este desacoplamiento entre las violencias, a repensar un poco cómo es que se conforma históricamente el terrorismo de Estado. Es decir, hay dinámicas de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Las voces de la memoria completa, obviamente, enfatizan el periodo 73-76 como si por sí solo ese periodo pudiera explicar lo que vino después, como si alcanzara a pensar la conflictividad social y política que hubo durante el tercer peronismo para dar cuenta de lo que fue el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado no estuvo contenido en los 3 años previos. Entonces tendríamos que pensar en causas de larga data, o en dinámicas de larga data, mejor dicho, como decía yo recién, la construcción de un saber hacer contrainsurgente en la fila del ejército que piensan en conflicto social en términos de una guerra interna o que lo piensan como una escena bélica. Fenómenos de mediano plazo, y ahí vamos a tener explosiones de violencia de parte de las Fuerzas Armadas, como la masacre de Trelew, que generalmente queda afuera de cualquiera de estas reconstrucciones. Y en un tercer punto sí podemos pensar en el 73-76, ¿sí?, como un momento coyuntural que cataliza un montón de sentidos que vienen de antemano.
Ahora, memorialmente, y esto a mí me interesa y creo que es una buena pauta para pensar cómo elaborarlo en el aula, digamos, hay discursos de este ecosistema de la memoria completa que presentan como novedad elaboraciones de la propia dictadura. En octubre del 83, ahí está el documento final, que es esta cadena que transmite el régimen cuando ya había calendario de elecciones, donde se plantean un montón de cuestiones que hoy en día aparecen en el debate público como si en verdad no se hubieran discutido. ¿Sí? Y era la memoria que la propia dictadura quería legarle a la democracia que estaba asomando en ese momento. Entonces, la primera pregunta que a mí me gustaría hacer y que suelo hacer en las clases es, bueno, ¿qué dice de nosotros, o de quién, no de nosotros, sino de qué dice del entramado de memoria completa, que en realidad definan a la dictadura 50 años después como la propia dictadura se definía a sí misma, ¿no? Ahí yo creo que hay una pregunta que hay que pensar. Por el otro lado, y esto lo adelanto acá, porque va a aparecer en los otros tres tópicos también, hay una dimensión muy presente que no podemos olvidar, que es la dimensión jurídica. Es decir, en la Argentina hubo 2 ciclos de judicialización de las Fuerzas Armadas, uno acotado en los 80, uno más amplio desde el 2003 en adelante. Entonces, hay una cuestión que es que la dimensión memorial que llevan adelante los grupos de la memoria completa no tienen por objetivo alcanzar un conocimiento más vasto sobre nuestro pasado. Esto está claro, no hay una controversia histórica que anime estas intervenciones, ¿no? Sino que lo que se trata es de un proyecto político de impunidad. Lo que se busca continuamente es tratar de que los perpetradores del terrorismo de Estado, en un momento era que no fueran a la cárcel, y ahora es que salgan de la cárcel, ahora y durante muchos años. Y esto está muy claro si vemos, por ejemplo, la duración que tuvo FAMUS. FAMUS fue una de las primeras organizaciones, familiares y amigos de muertos por la subversión, que se construye, lo construye la familia militar en el 83, 84, ¿sí? Y que se desactiva en el 91, ¿sí? Una vez que ya estaba plena la impunidad luego de los indultos. El segundo punto, después de esta guerra interna, tiene que ver con la exigencia de una memoria completa. La propia idea de que se puede completar una memoria, bueno, ya está Funes el memorioso de Borges para decirnos que eso es imposible, pero al margen de eso, la idea de una memoria completa vuelve a pensar en 2 actores polares, ¿sí? Es decir, en una escena bélica, el pasado del terrorismo de Estado. Entonces, lo que se plantea, eludiendo, por ejemplo, que los sobrevivientes de las organizaciones armadas fueron juzgados en democracia, pero digo, eludiendo esas cuestiones, lo que se viene a plantear es que habría habido memoria de un solo lado y que faltaría el otro lado. Entonces, cuando se refieren a completar la memoria, se refieren a obtener más datos de los enterramientos clandestinos, no se refieren a obtener más datos sobre dónde están los nietos apropiados en cautiverio, ¿no? Lo que se busca, en todo caso, es volver a nivelar la violencia insurgente con la violencia de Estado, y ahí yo creo que hay un dique irreductible, ¿sí? Que tiene que ver con la inconmensurabilidad de ambas violencias, ¿sí? No se puede, o sea, no son comparables, no lo son en la Argentina, la violencia insurgente y la violencia de Estado. Quienes dicen que en la Argentina no se discute la lucha armada, lo que están diciendo en verdad es que no les gusta el modo en que se ha discutido, porque lo que están buscando es equiparar esas violencias. Hace 40 años que se discute la lucha armada. ¿Sí? Entonces, aquellos que nos vienen a decir que en realidad esto nunca se discutió, en realidad lo que están en desacuerdo con las conclusiones parciales a las que se podría haber arribado en ese tipo de discusiones. Tercer tópico tiene que ver con la crítica del saldo represivo de los 30.000 desaparecidos. A diferencia del movimiento de victimización de las Fuerzas Armadas de los 90, que engendra la memoria completa, a diferencia de la idea de la guerra, que viene incluso desde antes de la última dictadura, podríamos decir que el saldo, la crítica a los 30.000 es mucho más reciente, ¿sí? Es de los últimos 10 o 15 años. Y que, insisto, la idea es transformar un problema histórico atendible, como puede ser tratar de mensurar una masacre represiva, en una suerte de móvil para desprestigiar a las víctimas y a los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, porque lo que se busca plantear es que si los 30.000 son una construcción política y no una verdad comprobable empíricamente, entonces todo ese proceso de lucha y de denuncia estaría viciado.
Y por el otro lado, lo que se trata de silenciar es que por la propia estructura que tuvo el terrorismo de Estado en la Argentina, que fue una de sus particularidades, a diferencia de que asomó en otro lado del continente, es decir, tuvo una metodología clandestina, con lo cual es prácticamente imposible arribar a un número final, como si estuviéramos contando en un ABA. Finalmente, no quiero extenderme mucho, ya me estoy extendiendo. El cuarto tópico tiene que ver con responsabilizar a las organizaciones armadas, a la violencia insurgente, no solo por los delitos que efectivamente cometieron, sino por los delitos que padecieron. Entonces, el argumento sería, si no hubiera habido organizaciones armadas, no hubiera habido terrorismo de Estado. Entonces, la responsabilidad vuelve a caer no en quienes efectivamente aplicaron el terrorismo de Estado, sino en las organizaciones armadas. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo podemos posicionarnos como profesores y profesoras frente a esta cuestión? Con esto entro en la segunda parte de este comentario, ¿no? Y retomo algo que decía al principio, que es la mejor herramienta que tenemos a nuestra mano es la historización. Es la historización, es la contextualización, es la explicación, y yo propongo apenas algunas claves, después podremos ahondar si surgen otras cuestiones en el diálogo, será un placer, digamos. Pero en primer lugar, una historización de la mirada contrainsurgente, que permita mostrar que aquellas narrativas que al día de hoy se nos quieren mostrar como silenciadas, incómodas, eludidas, en realidad no son otra cosa que las elaboraciones del propio discurso militar. E insisto, ¿qué significa tener hoy en día en el espacio público las voces que dicen lo mismo que decía el documento final de la dictadura, ¿no? Ni hablar de alocuciones previas de los propios jerarcas y de otros oficiales. Bueno, segundo punto, que me resulta muy relevante para pensar qué tiene que ver esto con nuestro presente, que es historizar la continuidad en la construcción de las amenazas. Entonces, así como en los 70 la construcción del enemigo interno era mucho más amplia que la figura de los combatientes de las organizaciones armadas, dicho por ejemplo, el propio Videla, ¿no? Subversivo es todo aquel que trata de convidar ideas subversivas, ¿no? El de la bomba, eso, no solo el de la bomba. Entonces, en ese sentido, recuerdo una intervención de la actual vicepresidenta Victoria Villarroel, muy ligada a una trayectoria militante, primero a favor de los perpetradores del terrorismo de Estado, después a favor de las víctimas civiles de las organizaciones armadas. Ella planteaba en la cumbre de la Iberosfera, este encuentro que organiza Vox con todas las derechas iberoamericanas, planteaba directamente que la matriz del mal, la estoy citando, ¿no? Que en los 70 estaba detrás de la conformación de las organizaciones armadas, hoy está en el feminismo, hoy está en, como abro comillas, en el lobby LGBT, ¿sí? Hoy está en el ambientalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa matriz de continuidad en la construcción de las amenazas también supone pensar que esto que nosotros estamos pensando para el pasado es algo que no solamente existe en ese pasado, ¿no? Y que la convalidación de cualquier tipo de violencia ilegal del pasado abre la puerta para que esa violencia ilegal u otra violencia ilegal, porque la historia nunca se repite, digamos, pero otra violencia ilegal, otros grados de excepcionalidad puedan ser aceptados en el presente. Historizar, en tercer punto, las violencias insurgentes y estatales, desacoplar la ocurrencia, esto ya lo dije, no es causa y consecuencia, no es primero se arman las organizaciones armadas y no queda otra a las fuerzas armadas que salir a planificar y llevar adelante el terrorismo de Estado. Y para eso, una de las cosas que tenemos que hacer también es deslindarnos de las propias categorías que usaban los protagonistas para pensar su propia historia, ¿sí? Entonces, así como no le decimos lucha contra la subversión, o ponemos comillas, así como hay que dejar de decirle operativo independencia, laboratorio de terrorismo de Estado en Tucumán, Argentina era independiente en 1975. Entonces, también hay que dejar de pensar que porque las organizaciones armadas argentinas
miraban su propia lucha política como una guerra de liberación, efectivamente esa guerra existió. A mí me ha pasado en distintos cursos que me muestran partes de Guerra de Montonero y me dicen, mira, era una, o del PRT, esto era una guerra. Bueno, no, hay mediaciones que hay que construir. Y esas mediaciones que construimos como profesores tiene que ver justamente con pensar en cómo los sujetos que estudiamos piensan su propia historia, ¿sí? Pero como un dato más para analizar un proceso que forzosamente va más allá de las consideraciones de esos sujetos. Entonces, creo que eso es fundamental. Y dos cositas más y ya termino. Primero, creo, y esto es algo muy personal, que hay que volver a focalizar en algunas narrativas de los años 80, ¿sí? Sobre todo aquellas que tienen que ver con el testimonio de las víctimas de la violencia del terrorismo de Estado, porque también creo que hay niños, niñas, adolescentes, adolescentas, a las que le queda muy lejos lo que sucedió en los 80 y que solamente acceden en este momento a determinadas dimensiones de la represión a través de lo que dicen aquellos que tratan de relativizarlo o de negarla. Entonces, yo recuerdo cuando fui al Museo de la Memoria en Chile, y era un museo muy explícito, donde había ex militantes mostrando directamente las marcas de la tortura, y yo decía, qué bueno que no estamos o no estamos más en esa coordenada histórica, que podemos hoy en día pensar las violencias y las ilegalidades de las violencias por fuera del padecimiento físico de nuestros compatriotas. Hoy ya no tengo esas certezas, ¿sí? Porque hay un ciclo histórico del cual ya nos separan cada vez más años. Entonces yo creo que volver a restituir la modalidad en la que el Estado militar llevó adelante el terrorismo de Estado sobre el cuerpo de tantas personas no es en vano, digamos. Y esto se puede hacer sin apelar a golpes bajos y a sensacionalismo. No digo volvamos al show del horror, ¿no? Pero digo, no perdamos esa caracterización que creo que puede ser potente en este punto. Y por último, y con esto cierro, digamos, tenemos que historizar el ecosistema de la memoria completa, ¿sí? En el 2006, Nicolás Márquez presentó su segundo libro, La mentira oficial como política de Estado, que se llama El setentismo, y Reinaldo Viñones, el último dictador de la dictadura, estaba en el público, ¿sí? Entonces estas cosas me parece que son fundamentales. La Braña, que es un autodenominado inventor de los 30.000, al que nadie le pregunta cómo inventó esos 30.000. Él, cada vez que le preguntan, dice que estaba en un lugar distinto, digamos. Le prologa el libro a Agustín Laje en el 2011. Entonces, digo, estamos hablando de un ecosistema de personas que se citan entre sí, digamos. Pablo Abeluto, que fue un editor estrella, bueno, fue el que le acercó a Joffre a las grandes cadenas editoriales y al gran público. Entonces, me parece que todo ese ecosistema, esa constelación, hay que mostrarla. ¿Por qué? Porque la memoria completa es, antes que nada, un proyecto político. Y es un proyecto político que, tristemente, tiene una continuidad muy grande con las narrativas que pensaban y que llevan adelante el último régimen militar. Entonces, se trata de analizar la potencia que tiene hoy la memoria completa en la articulación entre continuidades ideológicas de larga duración, pero condiciones contemporáneas de circulación, es decir, en la convergencia, podríamos decir, entre la contrainsurgencia o las acciones psicológicas de la contrainsurgencia y la batalla cultural. Dejo acá, muchas gracias. Muchas gracias por atender a los tiempos que hicimos ser maravilla con los tiempos, una pulcritud impresionante. Quiero decir una cosa más porque empecé un poquito tensa por el tiempo y porque no encontraba los CVs en mi celu, ¿sí? No los había impreso, entre tantas cosas. Que me alegra muchísimo, Hernán, que pudieras estar acá, que vuelvas a Filo, pero que vuelvas además en una mesa sobre enseñanza de la historia. Y que además hables de la formación de profesores, eso ya me parece un montón, y eso me pone profundamente alegre. Bueno, vamos a avanzar. Nuestra segunda invitada del día de hoy, Celeste Adamoli. Les cuento un poco una bio de Celeste.
Celeste es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de Flaxo, licenciada y profesora en Sociología de la UBA, coordinadora del área de Políticas Educativas de Memoria y Derechos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Fue directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación, dirección que sabemos que ya no continúa. Perdón, ministerio, estuve muy corta, sí. Coordinó el Programa Nacional de Educación y Memoria y formó parte de su equipo, participó en la producción de diversos materiales educativos y trabajó en diferentes espacios de formación inicial y continua. Es además docente de la Universidad Nacional de Urlingan y ha publicado artículos sobre enseñanza de los derechos humanos en pasado reciente en revistas especializadas y, como hablábamos en la previa, lo agrego que no está escrito, en numerosos materiales que hemos hecho circular muchos de los que estamos aquí presentes y seguiremos haciendo. Gracias, Celeste. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer y celebrar este encuentro, esta posibilidad. Entiendo que ya lo dijo Marisa, pero quiero decirlo por mi parte. La verdad que en este contexto tan particular creo que nos repetiremos un poco en eso, la posibilidad de pensar con otros colegas, con ustedes, ¿no? Por la participación. Me contaba Marisa que cambiaron de aula porque hubo más participación de la que pensaban. El trabajo mancomunado entre distintas cátedras de didáctica de esta facultad, en un contexto así me parece no solo para celebrar, sino también necesario, ¿no? Cómo seguir pensando y cómo ir pensando también colectivamente algunos de los problemas que nos aquejan hoy socialmente y particularmente en términos de la enseñanza de estos temas, así que quería destacarlo porque me parece que es para hacerlo. Así que bueno, muchas gracias Marisa y a cada uno de los organizadores y por supuesto un gusto compartir la mesa con Hernán y Marina, que están citados en este libro que voy a presentar y a quien he tenido el gusto de leer en distintas ocasiones. Les cuento primero brevemente, voy a partir, por decirlo de alguna manera, mi presentación en dos. Primero me interesaba un poco por el nombre que la mesa llevaba y también por un ejercicio que nos propuso Marisa de recuperar algunas de las preguntas que ustedes hicieron para participar o en el marco de la participación de este encuentro, situar un poco la elaboración de este libro que voy a presentar a continuación, que se llama Palabras clave para una pedagogía de la memoria. Vamos a poner después, si querés, Mari, el código QR para que puedan descargarlo. Está de libre acceso en la página del Ministerio de Educación de la provincia, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, y ahí pueden encontrarlo. Ya quedan muy poquitos en papel, pero que yo sé que los docentes necesitamos un poco esa materialidad, pero bueno, es en medio. Sí, ahí si querés ponerlo. Bueno, entonces, les decía, primero por ahí para situar el material, la producción de este material, me interesaba traer algunas cuestiones para ponerlas sobre la mesa. No me voy a extender porque serían motivo de charla y no es el tiempo del que dispongo, pero me interesaba, en primer lugar, pensaba que era de formación sociológica, pero veo que el historiador también lo trajo. Me interesaba historizar, en este caso, la llegada de estos temas en la escuela, ¿no? Me parece importante pensar hoy, a 50 años, o poner sobre la mesa que la enseñanza de los temas de memoria en la escuela tiene una propia historia, ¿sí? Digo esto porque acá hay distintas generaciones y seguramente si cada una y cada uno de nosotros contara este momento cómo fue su trayectoria escolar vinculada a la enseñanza de estos temas, aparecerían múltiples experiencias muy diversas, ¿no? Y aún así, si uno pensara hoy en una misma franja generacional, también encontraría experiencias diversas. Pero también, porque me parece importante en esta primera cuestión a poner sobre la mesa, pensar algo que desde la sociología tal vez hacemos mucho, que es pensar que esto no es natural, que el modo en que la escuela está hoy inscrito en este tema no es natural, que podría haber sido de otra manera, ¿no? Como
como todo lo social. Quizás es una obviedad, pero me parece importante subrayarla, porque además digamos, la presencia que tiene este tema en la escuela no ha sido una decisión del Estado de arriba hacia abajo y que desparramó en las escuelas, sino que ha sido un tema construido socialmente por voluntades docentes, sindicatos docentes, organismos de derechos humanos, políticas de Estado, academia y múltiples actores también, cuestiones culturales. Muchas veces todos estos actores que estoy mencionando trabajan también para atracción y para pensar en todo caso cómo se construye un tema de enseñanza, que es otro tema, pero quería y me interesaba particularmente poner esto sobre la mesa. En segundo lugar, me interesaba también traer algunas cuestiones que tienen que ver con este campo, este subcampo, podríamos decir, que se denomina pedagogía de la memoria y que tiene en su núcleo la pregunta sobre cómo enseñar el horror, que de alguna manera hoy recoge preguntas iniciales. Bueno, Hernán lo decía recién, ¿no? Hoy tenemos que seguir contando sobre esas violaciones, sobre los cuerpos, digamos, sobre lo que sucedió efectivamente sobre cuerpos y hombres de mujeres, sobre la muerte, o no tenemos que contarlos, aparecen y aparecieron en las preguntas que ustedes hicieron, muchas preguntas también sobre cuándo, ¿no? En qué momento en la trayectoria escolar de nuestros niños y niñas empezamos a contar qué cosas, ¿no? Esto me parece bien importante y no se dice muchas veces, pero para quienes pensamos, especialmente digamos, en la enseñanza de estos temas, podría ser, acá me meto en un terreno que no es tan el mío, pero en la didáctica, también poder pensar que hay algo de la progresión de contenidos, ¿no? Muchas veces también quienes trabajamos en espacios públicos de construcción de política, vemos que por ahí los docentes, sobre todo los que tenemos más voluntad de enseñar el tema, se tira como toda la carne al asador el 24 de marzo, y después te llegan los estudiantes, por ahí anda Gaby Carnevale, compañera de Provincia de Buenos Aires, llegan a secundaria y los estudiantes te dicen: estoy harto de ver este tema y a la vez no sé nada. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Eso es posible? ¿O hay una contradicción en ese enunciado? Y es posible. Estamos hartos porque de nivel inicial me vienen diciendo 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria y la Verdad de la Justicia, pero no hay una profundidad y un entendimiento en eso que estoy elaborando. Entonces, me parece muy importante, digamos, un llamado, digamos, también a cada uno de nosotros, pensar cuándo voy a trabajar cuentos censurados, cuándo voy a hablar efectivamente de los centros clandestinos de detención, en qué momento voy a hablar y ubicar cada uno de estos conocimientos también de acuerdo a los estudiantes con los que trabajo, ¿no? Me parece que esto es bien importante. En este sentido, me interesaba también ubicar algunas problemáticas que voy a mencionar muy rápidamente para no irme de tiempo, y no tan rápidamente porque también suelo hablar muy rápido y no me van a poder seguir, pero es algunas cuestiones que me parece también importante retener respecto de lo que uno podría decir la pedagogía de la memoria hoy, pero que también conviven con los problemas de enseñanza y diría con los problemas del mundo contemporáneo, ¿no? En ese sentido, me parece importante subrayar que estamos pensando hoy, ¿no? Próximos al 24 de marzo de 2026, en Argentina, ¿no? Tiempo, espacio, algo que la pedagogía de la memoria hace, que es decir, cuándo y dónde voy a enseñar, con quiénes voy a trabajar este tema, pensar las condiciones de época que transitamos, ¿no? Me parece que eso no es menor. Y también, quizás, porque muchas veces algunos trabajos, quizás más desde la academia, cuando observan algunos de los materiales educativos o la enseñanza en sí, digamos, entiendo, se hacen algunas apreciaciones que quizás no responden a la complejidad de la enseñanza, no solo de los temas de memoria, sino de otros temas en la escuela, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hemos tenido la oportunidad de relevar y hacer investigaciones sobre la enseñanza, y no hemos hecho una investigación sobre cómo se enseña la Revolución Francesa, pero quiero decir que seguramente algunos problemas que tenemos para enseñar historia reciente son compartidos con otros problemas de enseñanza, ¿no? Eso me parece también tal vez una obviedad, pero quería ponerlo sobre la mesa. En ese sentido también, algo de lo que estamos transitando hoy, esto que nos viene pasando respecto de pensar un mundo donde las tecnologías cumplen un papel que no es el que cumplían antes, pensar también en nuevas formas de trabajo, en el cambio climático, en una agenda de derechos que se distorsiona y es discutida, digo a nivel mundial, no solamente en el mundo, ¿no? Digo en un mundo donde filósofos como Eric Sadin dicen
es el fin de lo común, o ya lo vienen diciendo hace varios años. Nuestro país no es una excepción y la enseñanza sobre este pasado, que parece tener algo de valor para pensar lo común, me parece que también es importante decirlo, señalarlo. La otra cuestión que me interesaba traer también, en términos de quienes pensamos la pedagogía de la memoria, es pensar bien específicamente en el lugar de la escuela y qué es lo que nos sucede cuando la memoria entra en un formato escolar, de alguna manera, ¿no? Digo esto porque creo que ahí, algo que charlábamos con Marisa también cuando nos saludamos en el comienzo, por un lado aparece como la idea de que se ritualizan quizás el acto alrededor del 24, la presencia de estos temas, y a la vez ha sido la posibilidad de que la escuela ponga una palabra, como viene haciendo ya hace muchos años, sobre la enseñanza de estos temas, ¿no? Pienso en eso, pienso también en algo que estamos problematizando también, que es decir, bueno, nos alegra que haya carteleras con pañuelos, siluetazos en las escuelas, pero también queremos que haya preguntas, queremos que haya enseñanza, que ese símbolo que se sostiene y que ahora muchas veces está al lado nada más y nada menos que de nuestra propia bandera, que ha tenido también distintos sentidos y significados, efectivamente pueda acompañar el terreno de las explicaciones, ¿no? En términos de discusiones del campo de la memoria, es un poco, bueno, ¿es el deber de memoria o es la búsqueda de una memoria más ejemplar, ¿no? Como señalan varios autores, que pretenden efectivamente encontrar respuestas o encontrar sobre todo sentidos en tiempo presente. Creo que cada vez más, y esto me parece bien importante, se nos hace difícil, bueno, la memoria, y ya también lo han dicho muchos autores que trabajan en el campo de la memoria, siempre es en tiempo presente, y a la vez también, Pilar Calveiro ya dice hace 20 años, decía que la repetición de un relato a lo largo del tiempo seca los oídos de quien lo escucha, ¿no? Y un poco nosotros recorriendo, en este caso ahora por el lugar que me toca, la provincia de Buenos Aires, estamos un poco temerosos que ese relato seco, que parecía no estar tan seco, un poco esté ahí. Creemos que es un relato que hay que regar, que hay que pensar, que hay que conectar con las preocupaciones actuales de nuestros jóvenes, acercar. Creo que la preocupación por la distancia que hay efectivamente en esto que todavía seguimos llamando pasado reciente, porque es un pasado que no pasa, pero que ya reciente, es una discusión de los historiadores, pero tiene cada vez menos, ¿no? 50 años, medio siglo es ya un tiempo, pero bueno, sin embargo, creo que estamos de acuerdo que son pasados que no pasan, ¿no? Que están ahí, que nos siguen diciendo cosas, que siguen operando sobre el presente, en términos de la justicia, en términos del plan económico, bueno, cantidad de aristas que me parece que es importante atender. La otra cuestión que me parece importante, y voy a tratar de ir más rápido porque no voy a llegar al libro, que es a donde quiero llegar, también pensar, o lo que estamos pensando más, también quienes venimos pensando por ahí en la enseñanza de estos temas, cómo hacer que la memoria cada vez más pueda dialogar con otras agendas de construcción de ciudadanías en las escuelas, ¿no? Como la memoria, que es un tema disciplinar, pero es un tema transversal a la vez, ¿no? Que aparece en algunas disciplinas con contenidos concretos bien específicos, como es historia, pero también en geografía, en formación ética y ciudadana, depende también el lugar donde se dicten, es también este tema transversal y que hace al sentido, algo que la escuela ha pensado durante muchos años, que es cómo se construyen ciudadanías, bueno, cómo la memoria aporta eso y a la vez cómo dialoga con otros temas, ¿no? Bueno, cómo dialoga con las agendas de género, cómo dialoga con el tema del ambiente, con pensar siempre la vida en común, ¿no? Eso me parecía también bien importante señalar. Dicho esto, la tercera cuestión, porque estos eran los subejes dentro del segundo, me perdí, no sé si fui tan ordenada como mi papelito. La tercera cuestión es que para presentar el libro quería también explicitar mi lugar de enunciación en la presentación de este libro y del libro mismo, que es un libro producido en este caso por el Estado provincial, ¿sí? Que no es menor en el sentido de que el que habla en un libro de estas características, que es de producción colectiva, es nada más y nada menos que un Estado con la complejidad que tiene también hablar hoy. El viernes tuvimos un retweet del presidente sobre este libro que pasó desapercibido porque pasaron cosas, ¿no? Reforma laboral, guerra, de todo nos pasó, ¿no? Discurso legislativo, así que pasó. Pero Laje nos hizo un posteo especial la semana pasada
criticando el manual de adoctrinamiento que sacó Axel Kicillof, y denunciando, aunque decía que estaba sustentado en bibliografía seria. Era raro. Pero bueno, ahí lo tenemos al post. Bueno, con diálogos que uno también, cuando estás pensando en la escuela y la enseñanza, un poco se nos va, no de ahí, pero está ahí porque está ahí todo el tiempo, porque discute, en fin. Veremos si más cercano al 24 vuelve, esperemos que no, o sí, tampoco sabemos, ¿no?, qué discusiones queremos dar o no. Pero bueno, les decía que este libro está elaborado desde el Ministerio de Educación de la provincia, la Dirección General de Cultura y Educación. Algunas cosas más formales del libro que me interesa subrayar es que es un vocabulario crítico, son 50 palabras ordenadas alfabéticamente. La primera de las palabras es 24 de marzo, la segunda es 30.000, están ordenados de esa forma. Es un libro que no es para leer de corrido, sino un libro de consulta, de referencia, para armar algunas secuencias didácticas, armando itinerarios o recorridos posibles. Tiene hacia el final varias propuestas que hemos armado tanto con la dirección de secundaria como con la dirección de superior. Está por ahí también Violeta Rosenberg, que fue parte también de la elaboración de este libro, que es un colectivo de diferentes colegas que trabajamos en diferentes espacios. Ya en Nación habíamos trabajado y que nos propusimos elaborar este material pensando en lo que se iba a venir, pero que lo venimos trabajando en realidad desde hace 2 años. Me interesaba contar también un poco que llegar a estas palabras, elegir ahora si vamos, no para que viene, sí. Llegar a esas 50 palabras, bueno, fue todo un proceso de discusión, un proceso de discusión colectiva que hicimos en la provincia de Buenos Aires a partir de talleres con docentes, de reuniones con colegas, está Luciana también que ha estado en alguna de las discusiones con colegas pensando qué palabras tendrían que estar, cuáles no, cuáles podrían reemplazar. Y es un libro que además termina con una convocatoria que es la convocatoria a la palabra 51, ¿sí? Digamos, con la idea de que no es la palabra final, sino que es un proceso de construcción colectiva y hay otras palabras. Hemos recibido ya durante todo el año pasado cantidad de trabajos con nuevas palabras que proponen las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y este año seguiremos conversando y abriendo otras palabras para conversar y para pensar esos diálogos. A diferencia quizás de los diccionarios tradicionales, cada una de las entradas de este libro tiene 2 o 3 carillas que pensamos en muchas ocasiones, sobre todo para secundaria y superior, son posibles de leer en voz alta en el aula o leer en grupo, digamos que tiene como esa facilidad o esa posibilidad, si se quiere, para poder poner en discusión. Cada una de estas entradas, digamos, tiene a su vez el sustento en alguna bibliografía específica, 2 o 3 libros para poder pensar y apoyarse, además de la bibliografía que aparece después. Y por ahí contarles, me interesaba también un poco por la propuesta que me hacía también Marisa, es, bueno, ¿por qué pensamos este libro en este tiempo? Que bueno, es un año, pero que también es ahora y que seguimos pensando en este tiempo. Lo pensábamos en un momento donde entendemos que el campo también de la docencia transita como, por un lado, que ya hace muchos años venimos enseñando estos temas, pero también la llegada de nuevos, ¿no?, ya generaciones nacidas en democracia, de docentes que están enseñando hoy este tema, que quieren acercarse al tema. Entonces el libro tiene como un doble registro, la profundidad de quienes por ahí vienen enseñando hace mucho tiempo y la posibilidad de alguien que llega recién a la enseñanza de estos temas y puede pensar también en algunas cuestiones. Es un libro que tiene, digamos, de alguna manera la intención de recuperar debates de la academia, que tiene la intención también de poder mostrar cuáles fueron los avances de la justicia desde el retorno de la democracia, ¿no? Y que de alguna manera también trata de incluir temas que por ahí se vienen abordando hace mucho tiempo en la escuela, o que son más tópicos, más conocidos, pero con algunas ideas novedosas, como Mundial 78, Canciones Prohibidas. Bueno, hay palabras de distintos tipos, si se quiere, algunos bien conceptuales, otros que son ejemplos, y que de alguna manera fuimos ahí armando.
Cuando empezamos a elaborar este libro estábamos muy con la discusión de este tiempo, en cómo todo parece solucionarse o estar en las redes, y parece que una discusión se salda en ese caso, y nos encontramos con un texto muy lindo de Julio Cortázar, que no voy a leer porque no vamos a llegar, que está ahí. Si quieres ponerlo, igual se ve muy mal el color, está apenas comienza el libro, pero nos encontramos con una cita de Julio Cortázar en Madrid en 1981, en donde pone en valor algunas palabras clave, y va a decir en ese momento que hay algunas palabras que están gastadas, ¿no? Entonces, un poco esto que decía antes en relación a Calveiro, la intención era, bueno, cómo renovar las palabras, cómo pensar en habitar las palabras hoy, para que efectivamente puedan cobrar un sentido con las nuevas generaciones. Sí, Marisa, te pido ya por ir cerrando. Y para esto, básicamente, hicimos dos movimientos. Por un lado, algo que podría ser más una suerte de ejes temporales, que tienen que ver con situar el contexto político, histórico y social de la segunda mitad del siglo. Es decir, hay varias entradas que buscan conocer qué es lo que sucedió previamente al golpe de 1976, tanto en el plano internacional como en el local, tratando de reconocer los principales conflictos y los protagonistas. Una segunda cuestión tiene que ver con comprender la categoría de terrorismo de Estado, pero también ofrecer discusiones respecto de si esa es la denominación o cómo se llama, porque el campo educativo también ha discutido mucho sobre eso, como la sociedad también. Y una tercera cuestión que tiene que ver con específicamente presentar algunas cuestiones de lo que ha sido el camino de la memoria, la verdad y la justicia. A su vez, estas palabras, o cuando discutimos también qué palabras, tratamos de armar, digamos, como un recorrido que pudiera recoger algunas palabras más generales, como derechos humanos, democracia, memoria, algunas palabras más novedosas. Discutimos mucho si poníamos 30.000, porque efectivamente era recuperar la discusión que se estaba dando, pero también nos encontrábamos con docentes que de manera genuina nos preguntaban cómo podemos explicar frente a un alumno que nos pregunta sobre esto, y la respuesta no puede ser son 30.000 porque son 30.000, tenemos que poder explicarlo. Fue muy bien recibida, está memoria completa, está negacionismo, discursos de odio, hay palabras vinculadas a la dimensión emancipatoria, decimos, bueno, esta idea de la revolución, hay una palabra específica vinculada a las organizaciones político-militares, después está la dimensión represiva, la económica, ¿no? que trae distintas cuestiones para pensar, y la dimensión educativa, que recoge también qué es lo que sucedió en el campo de la educación durante la dictadura, pero también, más conceptualmente, la idea de pedagogía de la memoria. Bueno, ese es el recorrido rápido. Espero que puedan acercarse a este libro, que les interese, que les sirva, que sea un apoyo, que sea un lugar de consulta. Tiene al final, les decía, varias palabras. La invitación a sugerir otras palabras, esta palabra 51, así que bueno, la invitación es esa, a seguir de alguna manera habitando la memoria y habitando las palabras, a seguir construyendo en las aulas en este tiempo tan complejo, quizás más preguntas que respuestas, pero seguir apostando porque las nuevas generaciones efectivamente puedan inscribir o tomar algo de esta experiencia que hemos tenido como país, de cómo procesamos también socialmente este tema, y pensar sobre todo en tener un futuro algo más justo. Muchas gracias. Bueno, cada vez que presento a otro colega, compañero, aprovecho para los que recién llegaron en decir que estamos también muy contentos con este encuentro y seguir pensando. Pensaba en algo que en nuestra materia hablamos de la mesa del profesor, de la mesa de planificación, y me parece que muchos de los materiales que fueron presentados y van a ser presentados van a formar parte de esa mesa. En este caso, Marina Franco, cuento un poquito, docente, ahí no sé si lo voy a decir bien, del EIDAES UNSAM, investigadora del CONICET, especialista
en la última dictadura y procesos de violencia estatal en el siglo XX argentino. Veo que hay gente que te está saludando en este preciso instante, así como... ha escrito diversos libros sobre el tema y desde hace varios años, lo sabemos, incursiona en estrategias de divulgación para jóvenes y el gran público en algunos materiales más nuevos, como los podcasts y en este caso tu primer libro para niños. Muchas gracias, Marina, por estar. Gracias, Marisa. Sobre todo, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Recién nos miraban una cantidad desde acá, el aula se ve llena, y pensaba también, escuchando a Celeste y Hernán, qué orfandad debemos sentir para estar todos acá pensando nuevamente, casi como pensar de cero otra vez, ¿no? En fin, tuve esa sensación de orfandad que creo que compartimos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me alegro de la sintonía con las cosas que dijo Hernán y que dijo Celeste, así que tal vez algunas cosas se superpongan y hacer alguna pirueta para eludirlas cuando sea el caso, para no ser redundante. A ver, lo primero que yo quería decir es que yo no soy especialista en didáctica de la historia, ni mucho menos en la enseñanza de la dictadura, por lo tanto no tengo autoridad para hablar del tema y pretendo tenerla. En todo caso, lo que puedo hacer es hablar desde el saber de la historia, como verdadera profesional, y desde la reflexión de hace varios años sobre la transmisión social del conocimiento, lo que se llama la divulgación, que vengo ensayando en diversos materiales para distintas edades y para distintos problemas. Y también, desde luego, solo puedo hablar de la preocupación presente, de la orfandad presente sobre estas dimensiones. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente voy a hablar como quien intenta pensar un problema con ustedes, porque no tengo respuestas, sigo pensando el problema y lo que puedo es compartir mis reflexiones sobre el problema de la construcción social de conocimiento, de la transmisión de ese conocimiento y de qué hacer con eso en estos contextos tan especiales. Leí con mucho cuidado las respuestas que nos compartió Marisa y el equipo organizador sobre las inquietudes de ustedes como asistentes al evento en relación con la enseñanza de la historia de la dictadura. Y en ese sentido, yo quisiera transmitirles mis propias preocupaciones, que son 3 preguntas, lo podemos formular como 3 o 4 preguntas, que son realmente mi motor de trabajo desde hace unos cuantos años. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? ¿No es cierto? Dada la distancia temporal, efectivamente, 50 años es mucho, eso ya no es historia reciente, asumámoslo de una vez, no estoy de acuerdo. Para mucha gente joven es la historia de sus abuelos, desde luego no la de sus padres, y además a esto se suma un claro desinterés por el pasado en términos largos. Entonces, las preguntas que a mí me habitan son las siguientes, son para las cuales trabajo. ¿Es realmente importante contar la historia de la dictadura? Pero preguntémoslo de verdad, no responder desde la consigna, desde la afirmación de la importancia de la historia, desde la afirmación de la importancia de la memoria, etc. Sino, de verdad, ¿es importante contar esta historia? Y esto, que es una pregunta que hay que hacer, hay que transformarla en una pregunta también para la transmisión, ¿sí? Y si es importante, ¿por qué es importante? E insisto que hay que volver a plantearse la pregunta. Esa es la primera dimensión. La segunda es, ¿cómo hablar de algo tan crudo como fue el terrorismo de Estado con la gente más joven, con las generaciones más jóvenes? La tercera, ¿qué hacemos con esa historia en este contexto abiertamente adverso al conocimiento en general? No al conocimiento del pasado, al conocimiento en general, ¿sí? Donde los valores democráticos, la memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos están completamente puestos en cuestión. Pero está puesto en cuestión el valor del conocimiento en sí mismo. Y en ese marco tenemos que empezar de cero a pensar. ¿Y qué hacemos en particular con los temas más delicados y más complejos que forman parte del debate público, en buena medida todo lo que dijo Hernán, cuando abordamos la historia de la dictadura? Y esos son un poco mis motores de trabajo. En lo que sigue voy a evanar una serie de reflexiones que de diversas maneras van a entrar como respuestas posibles, coyunturales, las que tengo en este momento a estas preguntas.
Y en realidad voy a empezar por el momento actual. Voy a empezar por el final de mi pregunta, vinculado a justamente el contexto actual, cómo se ve la dictadura en el contexto actual. A ver, lo primero que yo querría decir, y aquí retomando lo que planteaba Hernán, es que el negacionismo, con todas las comillas del caso, suscribo la idea de que no es el término adecuado para hablar del fenómeno argentino, pero permítame usarlo para ir rápido al concepto, que el negacionismo es una memoria subterránea que habita la sociedad argentina desde la época de la dictadura y los últimos 40 años. Entonces, ahí no hay una gran novedad, ¿sí? Pero después de eso, lo que hay que pensar es que el negacionismo vinculado al terrorismo de Estado y a la dictadura en particular forma parte de un ecosistema de, si ustedes quieren, de negacionismos diversos, mucho más amplios, mucho más vastos, y del discurso general de extrema derecha. Entonces, estamos frente a un fenómeno cultural mucho más amplio que la discusión sobre la dictadura o sobre la violencia revolucionaria. Y desde ese lugar me parece que hay que volver a pensar lo que hacemos con la enseñanza de la dictadura. Es decir, vuelvo a insistir en la necesidad de contextualizar el problema y nuestras preguntas. Y en tercer lugar, lo otro que me parece importante señalar es que el negacionismo y el universo, perdón, no te veía, pensé que se nos la Marisa. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. No tengo que empezar de vuelta, ¿cierto? Y en tercer lugar, este universo vasto que podemos llamar el ecosistema de las extremas derechas o el ecosistema de los negacionismos en general o la batalla cultural, llegó para quedarse. Es decir, no existe no existe la posibilidad de que esto vuelva a algún momento previo. Es decir, estamos en un momento político y cultural completamente distinto y hay que volver a pensar las estrategias frente a este momento político y cultural. Y el negacionismo va a formar parte de los debates públicos y educativos de aquí en adelante. Entonces, el problema es que es difícil competir con eso. Es muy difícil competir con este universo de la batalla cultural o de negacionismos diversos. Sobre todo es difícil competir con eso en el ámbito de las nuevas generaciones. Vuelvo a decir, porque el problema fundamental no es la negación del terrorismo de Estado o la negación de los desaparecidos, etc., sino una batalla cultural mucho más amplia en la cual el negacionismo vinculado a la dictadura es solo una de las partes y tal vez, si me lo permiten, no es la más grave ni la más importante. ¿Sí? A mí me preocupan más otras dimensiones del presente mucho más urgentes. Entonces, vuelvo a insistir en la necesidad de contextualizar ese problema. ¿Por qué digo que hay cosas más graves? Porque nos enfrentamos básicamente a una manera distinta de ver el mundo, ¿sí? Que es la manera que nos propone la extrema derecha y la batalla cultural y todos sus negacionismos. Es bastante más grave porque nos enfrentamos a la negación de los derechos en general. Y es bastante más grave porque nos enfrentamos a la negación del valor de la vida en común y del lazo social, tal como lo construimos hasta ahora en este país. Entonces, en esa lógica, el problema de la enseñanza de la dictadura es solo una parte, ¿sí? Que nos atañe a todos y nos da esta sensación de orfandad, pero el problema es mucho más grave. Y en ese sentido, justamente por esa razón, el negacionismo es una parte del problema, pero no es todo el problema de las aulas y no es todo el problema de la enseñanza de la dictadura. Es decir, si el negacionismo, dicho muy rápido, es la parte más ideologizada del problema, hay otra parte del problema que es mucho menos ideológica y que es el desinterés o la indiferencia absoluta frente al tema, frente a la enseñanza de la historia en general. Entonces, tenemos dos dimensiones distintas para pensar cómo repensamos nuestras estrategias de trabajo, ¿sí? Y digo esto porque me parece importante que evitar pensar que todo lo que tenemos delante es negacionismo en el mundo juvenil adolescente. No todo es negacionismo y hay mucho desconocimiento y mucha indiferencia, ¿sí? Y me parece que es parte importante, porque es un aspecto importante para pensar las estrategias. Y en ese sentido, frente a este diagnóstico casi abisal de las dificultades a las que nos enfrentamos, yo quiero volver a pensar y quiero insistir en que la historia tiene una tarea y tiene un rol posible en
en este esquema. Y desde luego no es ningún rol idealizado, ni mucho menos, pero sí me parece que hay algunos roles que la historia como tipo de saber puede darse en relación, ahora vuelvo a hacer el eje, en relación con la enseñanza de la dictadura. ¿Cuáles serían los roles posibles de la historia o de la historia en el acto de transmisión sobre lo que fue la dictadura? A ver, a mí me parece que en primer lugar la historia nos permite mostrar hasta qué punto, y creo que es algo que no está del todo necesariamente dicho en el ámbito escolar ni en la transmisión en general, hasta qué punto la última dictadura cambió la historia argentina, ¿sí? Es decir, no estoy hablando de memoria, sino que la dictadura cambió la historia argentina. El país es otro, el país que sale de la dictadura es otro, y eso, construido como conocimiento histórico, me parece que es un elemento importante para generar ese puente entre pasado y presente que es tan necesario para la enseñanza de la historia, ¿sí? Me parece un dato fundamental volver a pensar cómo el país en el que viven las generaciones más jóvenes es un país construido y reconstruido por los efectos de la dictadura, por lo que la dictadura quiso hacer, por supuesto, y por los resultados o los efectos de la propia represión. No voy a entrar en desarmar esto, pero en todo caso, el país en el que vivimos es el país que sale de la dictadura. Y en ese sentido, la dictadura cambia la historia del siglo XX. Y me parece que volver a pensar en esto, volver a pensar el hecho bisagra que representa la última dictadura, es también una manera, como les decía, de unir el presente con el pasado y de acortar esta distancia temporal tan profunda que puede sentir un pibe o una piba cuando se le cuenta una historia de hace 50 años. Entonces, no es contar una historia de hace 50 años, es contarle la historia que reconfiguró el país en el que ese pibe o esa piba vive. Y en ese sentido, insisto, vuelvo a apostar por la historia como saber. De la misma manera, en la misma lógica, apostar por la historia supone desnaturalizar el presente. Es decir, la democracia, la libertad tan añorada, todo eso fue construido a partir de la última dictadura. Y me parece que eso, otra vez, una vez más, una manera de desnaturalizar el presente, es una manera de cortar la distancia entre el pasado y el presente de los pibes y las niñas. Ahora bien, además de esta apuesta por la historia, hay otra apuesta posible por la historia que me parece necesaria, y quiero aclarar que no estoy haciendo ninguna afirmación positivista sobre el saber histórico, ni mucho menos, pero sí me parece que vale la pena. Y es que apostar por la historia para contar el pasado dictatorial nos permite narrar desde el rigor, con todas las comillas del caso, sin ninguna intención positivista sobre eso, nos permite apostar al rigor de la historia para contar ese pasado, ¿sí? ¿Y qué significa apostar al rigor del conocimiento histórico? Significa que no necesitamos consignas para contar el pasado. Significa que contar el pasado no es contarlo para los convencidos que comparten nuestros sentidos sobre ese pasado, sino que la apuesta justamente es ir hacia los otros sentidos, o donde no hay sentidos construidos, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que el momento actual nos exige cambiar las estrategias, ¿sí? En todo caso, relatar de otra manera, construir de otra manera históricamente ese pasado, forma parte de cambiar las estrategias. Más concretamente, ¿qué significa? Que para contar la historia dictatorial, para contar la historia del terrorismo de Estado, si ustedes quieren, la historia nos alcanza y nos basta. La historia pura y dura, otra vez, sin intenciones positivistas. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos sentirnos incómodos con el pasado para poder contarlo y transmitir lo que queremos transmitir sobre la condena de la dictadura, la importancia de los derechos humanos y de la democracia. No hace falta sentirse incómodos, no hace falta sentir que la discusión sobre la violencia revolucionaria, el número de desaparecidos o el rol del peronismo en esas historias son un problema. No son un problema. Son un problema porque lo han construido desde afuera como un problema. Pero si nosotros entramos a la cancha, lo voy a decir de una manera poco científica, que nos han corrido, lo que decía Hernán, si entramos a la cancha de que el problema es la violencia revolucionaria como la causa de la dictadura, entramos en el terreno, sí, de los negacionistas, para decirlo muy rápido. Yo creo que no hace falta entrar en ese terreno. Por un lado, porque como decía Hernán, efectivamente no hay causa y consecuencia.
Pero por el otro lado, porque la historia pura y dura, narrada con rigor histórico, sin silenciar absolutamente nada, es absolutamente contundente para mostrar lo que fue el terrorismo de Estado. Y desancla absolutamente la relación entre causa y consecuencia. ¿Se escucha? Ah, pensé que había una mano ahí levantada. Entonces me parece que volver al rigor histórico, dejando de sentir que hay temas incómodos para tratar, es la mejor apuesta que podemos hacer. Esto supone que hablar de la violencia revolucionaria, y tomo aquí el tópico seguramente más delicado, porque es efectivamente el tópico en el que nos está posicionando la extrema derecha, supone una narración, como decía Hernán, historizada, contextual, que articula adecuadamente la información sobre el pasado y que permite que por sí solo quede explicado algo que también decía Hernán, que es la cuestión de la supuesta asimetría de las violencias. Es decir, narrar históricamente, reconociendo por supuesto la violencia revolucionaria y a su vez mostrando la violencia dictatorial, perfectamente ese relato se narra a sí mismo y no hace falta necesariamente partir de la consigna que estas violencias no son iguales. No estoy diciendo que no haya que decirlo, estoy diciendo que démosle el espacio que la narración histórica tiene para contar eso y habla por sí sola. Y cuando la historia habla por sí sola, suena como una consigna un poco rara, pero cuando la historia habla por sí sola, no dejamos de sentir que estamos enfrentándonos a los argumentos de los otros, porque estamos dejando que la propia narración muestre lo que nosotros creemos que hay que decir como si fuera una suerte de consigna. Entonces, a mí me parece que volver a dotar de espacio la narración histórica es la mejor manera de estar todo el tiempo, no estar todo el tiempo con la sensación de que estamos dando una batalla política. No estamos dando una batalla política, aunque sintamos que lo estamos dando, por supuesto. ¿Sí? Pero en todo caso me parece que volver a apostar por el relato histórico muestra aquello que estamos todo el tiempo con incomodidad de plantear. Y vuelvo a decir, los tres temas fundamentales son la violencia revolucionaria, el rol del peronismo y el número de desaparecidos. O sea, en la medida en que sintamos que estamos con temas incómodos que hay que silenciar, callar o dar vueltas para decir, nos están ganando la batalla. Ese es el punto. Y yo siento que, me di cuenta de esto en la medida en que iba escribiendo, que no hace falta, que se puede decir con todas las letras. Por ejemplo, la dimensión de la violencia de las organizaciones revolucionarias, y eso no anula, ni disminuye, ni cambia la explicación sobre lo que fue la dictadura. Y eso además me parece que también alivia la tensión que se da dentro de los espacios pedagógicos sobre estos temas. Entonces, dicho todo esto, solo querría enumerar dos o tres cuestiones que intenté pensar como estrategias en este contexto tan adverso y justamente pensando estrategias para este momento, justamente escribiendo para infancias y adolescencias. Y las decisiones que tomé escribiendo para infancias y adolescencias tienen que ver efectivamente con esto que acabo de decir, que es apostar al rigor histórico a todo precio. ¿Sí? Apostar al rigor histórico a todo precio supone una narración contextual, situada, explicativa, donde la información científica puede articularse con la sensibilidad en el uso de la palabra para transmitir aquello que es tan difícil de contar. Y a la vez, transmitir a las nuevas generaciones supone, una vez más, establecer los puentes entre el pasado y el presente, entre el presente y el pasado, es decir, ir más bien desde el presente hacia el pasado, volviéndose a preguntar, de verdad, ¿por qué es importante contar la historia de la dictadura? Que todos creamos que es importante no significa que sea evidente u obvio para que sea importante. Tenemos que poder responder eso, no desde la consigna, sino desde la explicación histórica. Y eso es lo que intenté hacer escribiendo para infancia. De la misma manera, intenté como estrategia articular tramas explicativas, tramas narrativas y tramas experienciales en una articulación compleja de estas cuestiones. Intenté trabajar desde las dimensiones de clase, de género y la dimensión federal a la vez. E intenté trabajar más bien
sin considerar, y esto me parece que es una novedad para el mundo pedagógico, pero sin considerar la palabra escrita como autónoma o autosuficiente. Es decir, el lenguaje textual o el lenguaje de la historia no alcanza sin el lenguaje visual que puede transmitir emociones ahí donde la palabra es dura o seca. Y además intenté trabajar con un concepto de audiencia transversal, es decir, pensar la historia de la dictadura no es solo un tema para que los pibes o las pibas piensen, es un tema para pensar en términos intergeneracionales, y me parece que por el momento todavía tenemos esa posibilidad. Dentro de 70 o 80 años eso no va a existir, pero hoy la dimensión intergeneracional para pensar la dictadura todavía la tenemos. Entonces todavía me parece que hay que aprovecharlo. Entonces, desde ese lugar estoy preocupada, huérfana, como todos nosotros, tratando de pensar qué se hace con la historia de la dictadura. Y para cerrar, diría que mi dilema es el siguiente. Frente a esta orfandad, o todo es insuficiente y nada de lo que hemos hecho sirve, o de lo que podamos hacer sirve, o aceptamos que se hace lo que se puede, y que se hace lo que se puede en los contextos educativos, sociales, económicos y políticos en los que estamos. No existe el problema de la enseñanza de la dictadura o de los derechos humanos desanclado de esas dimensiones situadas. Si pensamos que el tema pudiera pensar de manera aislada, fuera de las otras dimensiones, insisto, sociales, políticas, económicas y educativas, nos estamos pidiendo demasiado. Estamos pidiendo demasiado a todos nosotros, o, dicho en sentido inverso, estamos pensando que la historia puede ser el antídoto de todo. La historia no puede ser el antídoto de nada, puede ser una herramienta a lo sumo que es la que tenemos a mano. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias. Quiero decir que este encuentro también es respuesta a la orfandad que estás planteando, así que me alegra por eso. La idea nuestra, que fuimos pensando con todo el equipo que fue participando de este armado, es que se hagan todas las preguntas juntas. Venimos mucho de las preguntas, los libros también tienen preguntas, y que después cada uno vaya respondiendo desde su recorrido, desde lo que fue compartiendo, etc. Así que abrimos el micrófono. Quiero que pasa como en una clase que hay que bancarse los silencios. Pero tal vez hay algunos que sean bien. Vamos. Gracias, es para Celeste, como docente de historia en el nivel secundario en el conurbano bonaerense. Quiero saber si este material va a llegar a las escuelas para los docentes, ¿sí? Digo, me parece importante, así como ha llegado un montón de material donde se trabaja la historia de las mujeres, desde una perspectiva de género, libros de ESPI, que son producidos por el Estado provincial. Me parece que es un repositorio que estaría bueno que quede. No digo uno por docente, pero uno por institución. Gracias. Hola, buenas tardes. También desde el conurbano bonaerense y profe historia, me parecía importante una pregunta que hizo Marina cuando empezó, de decir por qué queremos enseñar o transmitir el terrorismo de Estado. Y me parecía que tomando lo que dijo Celeste,
y también lo que dijo Hernán, la contextualización es importante de que hoy en día cuando falta un plato de comida en la mesa, estamos faltando los derechos humanos. Esos derechos humanos que también se peleaban en los 70, por lo mismo que pelearon los 30.000. Entonces me parece que para dejarnos más preguntas es cómo transmitimos desde una transversalización e historización esas luchas de los 70 en la actualidad. Porque a los pibes no les queda lejos el hecho de que no pueden cargar la SUBE. Entonces, esa es la misma pelea por el boleto educativo de los 70. Digo, hay continuidades en eso, principalmente las luchas en las resistencias que nosotros y nosotras como docentes quizás también nos tenemos que hacer esas preguntas con los chicos. Y que no sería tan importante solo transmitir como mero recordatorio el terrorismo de Estado, sino de cómo nos afecta hoy en día. Porque cambió toda la sociedad, cambió la economía, cambió la cultura, pero también cambió el pensar como quieren volver a instalar hoy en día, que solo importa el uno y no lo colectivo. Entonces, la educación viene siendo frontera, ya recién, la educación viene siendo la trinchera de estos discursos, muchas veces, en mi caso, y lo digo orgullosamente, perdón para los que no somos bonaerenses, en la provincia de Buenos Aires, digo, con gran parte de los materiales que llegan, digo, y los que trabajamos en escuela, eso también viene siendo trinchera cuando tenemos un gobierno nacional que nos quita absolutamente cualquier política educativa. Y me pareció interesante esto, hablar de los derechos hoy, no solamente que además nos lo permite, digo, la historia nos permite eso, porque no es el antídoto de todo, pero es una herramienta muy importante. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta, digo, porque me sumo. Me gustaría, es una pregunta que pensé en particular en relación con Marina, ¿cómo pensaste las preguntas del libro? Desde que, digo, la primera ya la planteaste, que tiene que ver con por qué enseñar esta historia o por qué transmitir en este caso, pero el resto de las preguntas, ¿cómo las pensaste? Bueno, vamos a empezar a responder y después si surgen nuevas preguntas, bienvenidas. Empiezo por la práctica, nomás cortita, muy cortito. No, para la colega de la provincia de Buenos Aires. Este libro fue distribuido en los CIES de la provincia de Buenos Aires, en los institutos de formación docente y en las escuelas secundarias. Por ahora lo tenemos digital. Nos encantaría que pudiera estar en todas las escuelas secundarias bonaerenses. Hay problemas presupuestarios que tienen que ver con ubicarnos también, ¿no?, en el tiempo en el que estamos. También en los CIES, que son lugares a los que consultar, llegó a fines del año pasado una biblioteca para una pedagogía de la memoria que incluye 30 títulos. El catálogo está en la página, para quienes son docentes en el ABC, está el catálogo y está bien interesante porque tiene también varios títulos. No llegamos a incluir el libro de Hernán, que sí llegamos como pudimos a incluirlo acá porque realmente nos sirvió para pensar muchas cosas. Hay un libro de Marina, pero recomiendo mirar ahí, es un lugar para, si tienen algún CIE cerca, estar en esas bibliotecas, y particularmente este está en el formato digital, todo entero, y después también para quienes son docentes tienen la posibilidad de descargar cada una de las palabras. Entonces por ahí también se pueden imprimir, es algo bien práctico, concreto, pero se pueden imprimir algunas palabras y funciona de esa manera. Y después, en relación a lo que dice la colega y en esta cuestión de cómo hacemos para traccionar y pensar en el presente, por ahí decir que bueno, que por supuesto, ¿no?, que además creo que también tomando lo que decía Marina, ¿no?, en este presente tan crudo con todas las injusticias actuales, también es difícil pensar, y me parece más que interesante, ¿no?, tomar la pregunta de volver a pensar por qué estamos enseñando por esto, por qué es importante. Sí me parece
que es muy importante también poder pensar como en distintos momentos de la enseñanza, en el sentido de cómo construimos una escena que nos permita la perspectiva histórica para trazar puentes, pero cómo cuidamos esos puentes para que no sea todo lo mismo, ¿no? Como para poder también como tener alguna rigurosidad sobre aquello que pensamos, porque también aparece mucho, bueno, muchos lo cantamos en la marcha, ¿no? Si esto no es una dictadura, ¿qué es, no? En algún punto, o más como cántico de marcha, como canción, y esto, bueno, es lo que eligió, ¿no? El pueblo también, ¿no? Esto que transitamos hoy, y me parece que también es diferenciar lo más rigurosamente que podamos como profe en los momentos es importante, pero siempre, siempre creo que la historia hace sentido cuando la podemos mirar desde el presente, y me parece que bienvenido tu planteo a pensar cómo vamos a conectar, ¿no? Sobre tu pregunta, sí, por supuesto, o sea, partir del presente es la única manera de dotar de sentido la enseñanza o el aprendizaje sobre la dictadura. Eso no hay ninguna duda, sobre todo para las generaciones más jóvenes, partir del presente es la única manera de enseñar. Ahora, dicho esto, y suscribo absolutamente lo que decía Celeste, es que nosotros tengamos claro la respuesta no significa que sea la respuesta inmediata que hay que construir. ¿Por qué? Porque cuando partimos del presente y partimos de lo que vos planteas, yo lo comparto absolutamente, no necesariamente, perdón la redundancia, no necesariamente eso construye un sentido claro para un pibe o piba, y en este contexto eso puede ser leído como bajada de línea política. Entonces, hay que ser, me parece, mucho más estratégico para partir del presente y otra vez dejar que la historia narre solita. Contar las políticas económicas de la última dictadura habla solo del presente. No hay que decir más nada. No hace falta hacer una denuncia sobre el presente. Explicamos la dictadura y está dicho. Yo me di cuenta de esto escribiendo el libro, cuando llegué a la parte de las políticas económicas, dije, esto es lo que un pibe o piba vive hoy, no le estoy diciendo nada nuevo. Y a la vez es más difícil construir los puentes para mostrar que eso estaba mal, dado que es la política del presente y no está tan claro que eso esté mal. Entonces, hay muchas dimensiones complejas en estos vínculos entre pasado y presente. Pero yo, por eso insistí en la cuestión de pensar nuevas estrategias. En este contexto, las nuevas estrategias me parece que nos requieren mucha más astucia para evitar que nuestro discurso quede impugnado antes de llegar a la explicación histórica. Ese me parece que es nuestro problema, ¿no? Evitar esa impugnación. Sobre las preguntas del libro, Marisa, a ver, yo siempre pienso con preguntas, no sé pensar de otra manera. Eso es lo más obvio. Pero en segundo lugar, me parece que construir conocimiento para los pibes y las pibas más jóvenes tiene que partir de la curiosidad. Y hay toda una concepción de lo que se llama el libro de no ficción para infancias y adolescencias, que supone que el libro de no ficción es un género híbrido que articula la dimensión informativa con la dimensión de entretener y de generar curiosidad, que la llave de la construcción de los libros de no ficción es generar curiosidad. Y la manera de generar curiosidad es a partir de las preguntas, no a partir de la información, sino de una información que es resultado de un querer saber algo sobre algo. Entonces, esa es un poco la estrategia del libro. Y después, cuando la primera pregunta, naturalmente, es ¿por qué es importante esta dictadura? Es lo que trataba de decir en la exposición. Y justamente la respuesta parte del presente, no parte del pasado. Pero después, el resto de las preguntas están pensadas muy en función de los debates contemporáneos. Es decir, muy en función de, bueno, ¿qué pasó con los desaparecidos? ¿A dónde están? ¿Cuántos eran? ¿Qué se hizo con ellos? Etcétera. Y ahí hay una doble preocupación, que retomo algo que me parece que lo dijo Celeste, y es que dejar de dar por sentado conocimientos o sentidos positivos o negativos sobre lo que sucedió. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que durante muchos años creímos que no hacían falta decirlas, porque o se sabían y estaban en el aire y formaban parte de la cultura de los derechos humanos argentina, cosa que ya nos dimos cuenta que no funcionó, o directamente eran escabrosas y no las mencionábamos, ¿sí? Básicamente el tema de la tortura tal vez es el más difícil. Yo recuerdo que cuando trabajamos en el armado del Museo de la ESMA,
hubo toda una discusión sobre si íbamos a mostrar con algún nivel de detalle los instrumentos de tortura o hasta dónde se iba a decir o no decir. No lo decía Hernán, comparando con el caso chileno. Y fue un sentido común obvio y compartido entre todo el equipo, estoy hablando del año 2013-2014, con decir tortura alcanzaba y sobraba, porque era un sentido común compartido, ¿sí? Que en Argentina sería tortura y lo que era la tortura. Ese sentido común no existe más. Entonces, hoy yo me pregunto si no habría que haber hecho otra cosa y ser un poquito más explícito, como es el Museo de la Memoria chileno. Entonces, las preguntas del libro también trabajan sobre esa preocupación. Bueno, ¿qué pasó con los cuerpos? ¿A dónde fueron a parar los cuerpos? ¿Cuáles, por supuesto, cuántos fueron desaparecidos? Etcétera, etcétera. Y trata de responder desde el rigor del conocimiento histórico y no desde la afirmación de una consigna o desde el ocultamiento de lo que es demasiado escabroso y difícil. Pero vuelvo a decir, son preguntas y respuestas pensadas desde el contexto actual, desde la orfandad actual. No sé si hubiera hecho lo mismo hace 10 años o si haría lo mismo dentro de 20. No lo sé. Otra vez, la enseñanza de la historia es siempre contextual. Entonces, las preguntas del libro están pensadas en ese contexto y para evitar, y esto sí, lo último que digo, para evitar un libro para convencidos. Es decir, enseñar la dictadura no es para todos nosotros que compartimos el sentido sobre lo que fue el terrorismo de Estado. El desafío es a quienes no saben, no les interesa o vienen de discursos negacionistas. Entonces, el libro está construido para ese público, no para los pibes o pibas convencidos, y eso suponía, una vez más, por eso con esto, la apuesta por el rigor histórico como único vehículo de construcción del relato, porque además eso lo protege mucho más y lo hace mucho más difícil de cuestionar desde los sectores de extrema derecha. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Un aplauso. Ayer en la presentación decíamos, nos van a quedar muchas preguntas, nos siguen quedando, tenemos realmente poco tiempo. Van a hacer en los pasillos, en los encuentros, en los abrazos, en todos estos modos de dejar de ser huérfanos. Perdón que me tomé de la metáfora, pero lo necesitamos. Y vamos a hacer un break de 10 minutos que sean reales, por favor. ¿Sí? Así rapidito. Sabemos que después no nos van a cumplir, ya lo sabemos, por eso lo decimos. Así que nos vemos en 10 minutitos para volver sobre la última mesa y hasta un ratito.